Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Cómo es posible que un asesino de masas como Charles Manson se haya convertido en un auténtico icono de la cultura pop? Pues os cuento, porque el programa que tenemos hoy es realmente interesante a nivel sociológico, ufológico y sin ninguna duda filosófico. Charles Manson, como ya sabréis, fue condenado por instigar asesinatos, entre ellos el de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, y es posiblemente el asesino de masas más famoso de la historia, básicamente porque llegó a crear una auténtica secta de autodenominados individuos que se llamaban la familia y que estuvo cerca de acabar con varias estrellas de Hollywood de su época, básicamente para llamar la atención. ¿Por qué? Una persona que estuvo relacionado también con cultos satánicos, esto no se ha comprobado exactamente, pero que sí que fue responsable de varios atentados con el fin de eliminar obras públicas que él y sus alumnos consideraban un auténtico atentado contra la Tierra, contra el mundo. Es que de eso vamos a hablar hoy en este programa, porque es más que curioso que dentro de un auténtico monstruo como Charles Manson, pues durante los años pues estuviese igualmente relacionado con un credo extrañísimo que se llamaba ATWA, ATWA, acrónimo de Air, Tree, Water, Animals, es decir, aire, árboles, agua y animales. Que por cierto aparece como título de una de las mejores canciones de rock metal de la historia del grupo System of a Down, mi preferido, la cual apareció en una curiosidad extrema de la historia en el disco Toxicity el día 11 de septiembre del año 2001 en el número 1 de la lista Billboard de 1 a 200, pues en ese momento en Estados Unidos. Este es un programa de misterios, de curiosidades y sobre todo de una imagen, de una idea. La idea de Charles Manson, que es completamente confusa para la modernidad y la sociedad, porque es un auténtico misterio que alguien como él pues pudiese tener dos posturas, un yin y un yang, tan distantes dentro de lo que es un cerebro como el suyo. Charles Manson era un manipulador total de personas, de mujeres, un maníaco, una figura egocéntrica, pero por otro lado, pues siempre quería llamar la atención contra la civilización. ¿Cómo lo hizo? Pues de la manera más brutal posible, y de hecho se le fue de las manos completamente. Quiso hacer su propio mundo crítico basado en llamar la atención, como decía, pero matando para ser escuchado por ese ATWA naturalista. Una locura, totalmente. Matar para hacer una crítica absoluta al mundo de la televisión, con dibujos animados locos que ven nuestros niños inocentes, pero que finalmente se convertirán en adultos avariciosos, violentos, que solamente pues evidentemente harán mobbing en su empresa, ¿no? Pero que, claro, es lógico porque han creado pues esos adultos, dibujos animados en donde solamente aparece ultraviolencia. Eso es lo que ven nuestros niños, que finalmente harán bullying a sus compañeros de escuela. Todo eso hace un ritmo que él ya vio en su momento, que se está multiplicando exponencialmente a día de hoy, ¿no? Y que observaba en los guiones de los dibujos animados. Siempre se convierte en una violencia autosuicida, dibujo tras dibujo, quien sea, ¿no? Pero como metáfora de nuestra civilización. Siempre dibujos pegándose entre sí. Eso es lo que ven nuestros niños. Eso es lo que acabarán haciendo cuando sean mayores. La guerra. Niños viendo cómo este mundo de dibujos animados que pasa delante de ellos, pues aprenden que la única manera de ver los árboles, el agua, los animales y el aire no son más que el contexto de escenarios en donde observan sin más ni más
ultraviolencia entre ellos, un mensaje tremendo contra la sociedad americana. Pero claro, ¿por qué matar? Charles Manson matando, o más bien ordenando matar. Era una persona que era muy lista, no tenía ningún tipo de sentido. Podía haberlo hecho, como en las sectas estas que aparecen en Estados Unidos, pues que son ultra religiosas. No, él lo hizo matando. Era demasiado maníaco como para no hacerse con la suya y su objetivo era llamar la atención desde el fondo del problema. Ahí está la gracia. Humanos matando. Simplificó, aunque se descontroló totalmente, pero simplificó algo básico en nuestra especie con una sola palabra: matar. Aunque tuviese que hacerlo o mandar hacerlo en actos absolutamente repugnantes, que él sabía que eran repugnantes. Veía que la única manera de hacer ver cómo se sentía era matando, al igual que mata su país a niños con la industria de la guerra. La única manera que vio fue instigar al asesinato, pero se descontroló completamente y realizó finalmente pues actos absolutamente asquerosos. Pero él ya no se sentía a sí mismo, no tenía opción de pararse a sí mismo. Además, se convirtió en una figura que no tenía nada que ganar ni que perder en el mundo. Y entonces encontró la manera de hacer ver que el ser humano mata matando. Es una, pues podríamos exponer una contrariedad, algo que no tenía ningún tipo de sentido, pero él lo encontró. ¿Por qué? Solo se encontró con que la violencia que denunciaba le comía y por ello la ejecutaba. Vio que la naturaleza misteriosa del ser humano es matar. Siempre. El mundo mata. Continuamente lo vemos en los... en los... a ver, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier tipo de noticias, en cualquier noticiario. Lo vemos en las películas, lo vemos en las series, siempre seres matando. Y no luchó contra su naturaleza asesina porque entendió que el ser humano nació asesino y todo lo que le rodea es asesinato. Se volvió loco al pensar en aquello, completamente loco, y la prensa encima le encumbró de forma febril, igual que ocurre en la película de culto también Asesinos Natos de los años 90. Él nació asesino, así se vio a sí mismo, pero es el hombre el que efectivamente en su naturaleza nace asesino, pero lo puede parar, pero no lo hace. ¿Por qué? Por gusto, por dinero, y entendió extrañamente que debía hacer ver el mensaje de que el hombre no denuncia su naturaleza ponzoñosa asesina sabiendo que puede hacerlo y sabiendo que es inteligente y sabiendo que podría unirse para parar el asesinato. Entonces, ¿cómo lo hizo? De la peor manera posible, matando. Una historia extrañísima porque increíblemente estamos ante un hombre que mató sabiendo que lo hacía, pero con aprecio. Solamente para llamar la atención. Se aprovechó encima a nivel sexual de toda la situación, algo deleznable, sin ninguna duda, era despreciable, pero en su desprecio, él entendía que despreció a una especie rodeada de una naturaleza que posiblemente sea la que finalmente desprecie al ser humano. De ahí ese Air, Tree, Water, Animals, de ahí ese ADWA, que era, pues, el acrónimo que encontró para exponer lo que hacía, aunque fuese horrible. Una historia, pues, más que extraña, porque la gran pregunta de este programa es cómo una persona tan inteligente es capaz de llegar a una conclusión tan sabia como que la naturaleza desprecia al ser humano, siendo él un asesino de masas que instiga a otros a matar, justo lo que está denunciando. El misterio de ADWA es realmente algo más profundo a nivel sociológico de lo que nos podamos imaginar en un principio, porque claro, si nos podemos mirar esto en un tema ufológico, una civilización ovni que quisiera establecer contacto con nosotros en un futuro, pues sin ninguna duda no tendría mucho que ganar, para nada.
seríamos bacterias para ellos. Pero nosotros sí que tendríamos que perder muchísimo con ellos. Por supuesto, la bolsa caería y la contaminación se dispararía, rompiendo aún más la naturaleza por las emisiones de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que los precios y el consumo de combustibles fósiles en el planeta, por supuesto, en ese momento del contacto ovni se dispararían. Adwa, el planeta, no ganaría con un contacto con los ovnis por culpa de la violencia del ser humano, y él lo entendía así, de forma ultra brutal y asquerosa, pero lo hacía así. Una civilización ovni que llegase nos despreciaría sin ninguna duda, porque destruimos a nuestras nuevas generaciones, les instruimos a pegar a sus compañeros de la escuela, ya que la violencia que llevamos dentro la multiplicamos con hogares disfuncionales ante la inoperancia de las autoridades que podrían pararlo y no lo hacen, y los poderes judiciales que no condenan absolutamente nada, como por ejemplo la pederastia, que es algo que deberían de hacer y no lo hacen. Charles Manson, asesino, tenía algo en la cabeza que tenía muy claro y que luego se descubrió. Lo único que merecía el mundo era una figura como él, un logo, un logotipo, un escudo, para que la gente lo despreciara, pero se diese cuenta de que da igual cómo nos sintamos, porque nosotros no paramos a los países que matan. Una contrariedad, pero que él entendía así. El mundo humano, pues, es imparable y violento, y da asco. Y el asco que sintamos por él es el asco que él sentía por el mundo, y que deberíamos sentir por nosotros mismos por no parar la guerra. Inteligente en su momento, en su cabeza, pero ponzoñoso sin ninguna duda, sí, pero sin ninguna duda con algo de perspectiva, aunque fuese horrible. Él entendía que solo había pues que ponerle un rostro haciendo cosas terribles para exponer una filosofía naturalista que finalmente pues se le descontroló, porque efectivamente el hombre tiende al caos y él se reía encima de ese caos. Dormimos con la conciencia supuestamente tranquila, mientras que otros mueren de hambre, y no hablamos, no nos sentimos parte de la naturaleza realmente, y él lo sabía y lo dijo con ese Adwa, aunque lo dijo matando, algo que es extrañísimo. La naturaleza de su cerebro, pues, parecería que está completamente desequilibrada, pero dentro de su cerebro estaba completamente equilibrada, y eso es lo que parece que la gente, pues, ha entendido como algo fascinante, cuando en vez de, pues, hacer caso a ese Adwa, lo que hace es admirar lo que llegó a hacer a nivel de medios de comunicación que le encumbraron como si fuese una estrella del rock. Es increíble porque realmente, si nos damos cuenta, si una especie de ovnis pues quisiera contactar con nosotros, solo lo haría por los animales, el aire, el agua y la tierra, como más que posiblemente él sí entendió, no por nosotros. Dormimos con la conciencia de que todo va bien si nos va bien egoístamente a nosotros, pero nos da igual que cada año desaparezcan cientos y cientos de especies animales. Él sí que lo entendía, pero ¿cómo llamar la atención? Matando, de forma horrible. Una naturaleza que sí que tiende al equilibrio, pero nosotros somos el desequilibrio. Y Charles Manson, pues, entendió que tenía que ser un rostro despreciable de la Tierra para entender la Tierra. Y para entender que, por supuesto, si una civilización de ovnis viniese para acá, pues tendría que defender a la Tierra de nosotros, precisamente. A ese aire, a ese agua, a esa tierra. Y bueno, pues a ese Adwa, finalmente, que estaría amenazado por nosotros. Ovnis contactados por nuestra parte,
bueno, podrían venir, pero ovnis contactando por su parte con seres ultraviolentos como nosotros, pues no parece una opción muy plausible. La regla de 3 es terrible. Esa posible inteligencia no dudaría sin ningún, sin ningún tipo de problema en eliminarnos de la faz de la Tierra si pusiéramos a nuestro propio mundo en peligro. Pero claro, el problema real es que si nos fijamos, nosotros, como raza, ya no nos sentimos parte real de nuestro mundo. Nos hemos convertido en los dibujos locos que ven nuestros niños. No paramos de matar, continuamente aparece esto en los telediarios. Seres ultraviolentos con gente ultraviolenta, siguiendo con gente con vidas que no denuncian la ultraviolencia. El mobbing es nuestra religión. El bullying es, pues, ni más ni menos que la semilla que se va a crear en la guerra del futuro. Charles Manson conocía todo esto y entendió que el planeta tenía que tener como una especie de icono, el suyo, aunque fuese asqueroso. Sabía lo que estaba haciendo. Era horrible lo que estaba haciendo y lo sabía. Y de hecho se le descontroló. No podía ser de otra manera. Pero sí que entendió que tenía que ser un logo de masas asqueroso y que posiblemente incluso había nacido para ello. A lo mejor se consideró a sí mismo pues como una especie de Jesucristo, pero al revés. Y aún así, su mensaje, el que él pretendía exponer, era que nosotros, ni más ni menos que somos igual de asesinos que él. Fuerte todo esto. En este caso, con su logo, con su cara. Pero todo ello para que entendamos que el espíritu de este planeta existe. Algo completamente inhóspito dentro de lo que es la filosofía. Charles Manson, sin ninguna duda, me da grima. Estoy haciendo este programa y me está costando, sin ninguna duda. Pero hay algo en él que es extrañísimo. Él entendió su cara como la cara de la Tierra desde la ultraviolencia de nuestra especie. Quiso ser el escudo, el logotipo del equipo de fútbol de los seres humanos de la Tierra, y que esos seres humanos son asesinos, igual que él. El logotipo de la ultraviolencia, para supuestamente denunciar la violencia. Es fuerte. Se descontroló, se comió y se vomitó a sí mismo. Y además encima se rió de todo aquello. Su pensamiento es brutal para entender por qué no ha habido un contacto ovni aún. Y eso que ha habido accidentes, están más cerca de lo que podemos considerar. Allí están los círculos de las cosechas haciendo dibujos que es, podemos decir, pues realmente un contacto positivo, ¿no? Pero ahí está Charles Manson haciendo, pues, realmente una denuncia total contra la sociedad desde lo peor de la sociedad, sabiendo que él ha nacido para ser lo peor de la sociedad y que se podía parar a sí mismo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Para que nos diésemos cuenta que realmente somos incluso peores que él. Muy fuerte todo esto. Esa es la filosofía que yo no tengo que aceptar, pero sí que puedo exponer como periodista. Es evidente, el ser humano ataca a Atwa, y es lógico y normal que los ovnis hayan aparecido pues en muchísima mayor frecuencia en el momento en el que el ser humano ha empezado a lanzar bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Es lo más lógico del mundo. El ser humano ya está atacando al aire, al agua, a la tierra y a los animales, a Atwa. Y es lógico que los ovnis pues estén tratando de comunicarse, pero ya directamente como una manera de parar nuestro ataque a nuestra propia tierra. Él entendió que nosotros debíamos de entender pues su mensaje matando de la manera más quizá entendible por nosotros, porque nosotros lo único que hacemos es finalmente matar, casi incluso por gusto, como con los toros, como con la caza del zorro, como con la caza furtiva. Es lo que parece que hacemos por gusto. ¿Por qué? Eso es lo que entendía Charles Manson. Yo no tengo por qué aprobarlo, ni por qué... No tiene esto por qué hacerme gracia. Pero, sin ninguna duda, es evidente. El ser humano ataca a Atwa. Charles Manson solamente es un miserable y lo sabe.
y además le quiere dar cara al verdadero ser humano que no condena la ultraviolencia usando la violencia, una contradicción rarísima, deleznable, y que encima en el futuro se estudiará como una anomalía en el pasado filosófico del ser humano. Todos admiramos a los antiguos griegos, pero aquí en el ser humano, en el siglo XX, hubo una anomalía que se llamaba Charles Manson, que no pretendía exactamente hacerse entender él, sino que se entendiese lo que es la Tierra a través de él. Fuerte. Solamente quería hacerse escuchar para que cada uno de nosotros, a nuestra, de nuestra forma, pues entendiese que existe un planeta en donde estamos, con aire, con agua, con tierra y con animales, y que teníamos que hacerle caso a la Tierra, no a él. ¿Cómo lo hizo? Matando, brutalmente, horrible. Pero, ¿cómo se comunican los seres humanos? Esa es la conclusión a la que llegó, matando. Brutal, sin ninguna duda, desde la ultraviolencia irracional. Eso fue lo que pensó. Mal, fatal, nadie quiere matar a nadie, de gente inocente que murió a sus a las manos de sus adeptos. No mató él a nadie, solo instigó, pero solamente quería llamar la atención de lo que son las guerras y las guerras y las guerras sin parar, que es un espanto. Él era un espanto, pero él quiso que la gente viese la naturaleza del espanto en su cara. Ahí está la clave de este ser indigno que pensó lo que quizá nadie había pensado nunca, ¿no? Se pasó al hacerlo, sin ninguna duda, mató, pero para decir que nosotros matamos. Asqueó para decir que somos asquerosos. Es otra manera de verle que es realmente extraña, pero que a nivel ufológico es lógico. ¿Por qué no se acercan? Porque somos asquerosos. ¿Qué ganan ellos con gente asquerosa, con bacterias asquerosas? Nada. ¿Qué ganaríamos nosotros? Peor, ultraviolencia. Es lógico que el contacto todavía no se haya producido. Claro, es lógico. Nosotros matamos a Adwa. Si vienen esos seres es porque el planeta es habitable. Es porque tiene a Adwa, a Air, Tree, Water, Animals, a los animalitos que están en el agua, que respiran aire y que están en la tierra. Matar por decir que matamos sin cesar. Algo fortísimo. Contactar a través de matar porque es el único lenguaje que el ser humano usa. Eso fue lo que pensó, la ultraviolencia. Con razón los ovnis de momento solamente vigilan, porque bien cerca que están ahí cientos y cientos de avistamientos. He estado décadas estudiando avistamientos de ovnis y os aseguro que están bastante cerca, siempre cerca de la guerra, siempre aparecen. Y no tengo ninguna duda de que saben esos bichejos del espacio quién es Charles Manson. No aprueban sus actos, pero sí saben que es Adwa, el loco asesino que habló para ser despreciado en representación de los seres humanos, y encima los medios de comunicación pues lo adoran. Es prácticamente el Elon Musk de la muerte, pero para la vida, que él pensó que podía ser la única manera para llegar a todos. Hemos olvidado el sentido del amor, y él no sé si llegó a amar alguna vez. Sí que sé que estuvo casado, pero sí que sé que el ser humano no condena la verdad de la guerra, y él siempre pensó que podía tener razón en algo. En verdad, muchísima gente pues piensa que Charles Manson jamás tuvo razón. Es más que posible que estén en lo cierto, pero al menos dijo algo. Se equivocó en las formas. ¿Qué formas? Mató. Es espantoso. Pero sí que dijo que el ser humano muere, porque el ser humano mata cuando no debe, y el ser humano no critica al ser humano cuando mata, y eso le hace cómplice del asesino, igual de asesino que era él.
Tremendo programa que desde luego pues no he hecho precisamente para encumbrar la figura de Charles Manson, pero que a nivel sociológico, filosófico y ufológico sí que me ha parecido lógico que algún día apareciese dentro de mi trabajo, porque esa canción que me gusta tanto y que tantas veces me ha acompañado volviendo del hospital, en el autobús, muchas veces llorando por todo lo que me habían hecho, pues yo veía a la gente que está sufriendo en los hospitales, en ese mundo del hospital, del dolor, y veo que la muerte está ahí, y veo que luego hay personas que matan por gusto y que no saben lo que hay dentro de un hospital y que no saben lo que es el dolor de la muerte, pero ellos por dinero lo hacen. Bueno, Charles Manson lo hizo solamente para denunciar a esa gentuza. Quizá estaba completamente loco, quizá se le descontroló, sin ninguna duda lo hizo y es horrible, pero al menos habló de algo que hay en el planeta y que nosotros estamos destruyendo. Y eso, como mínimo, yo creo que sí que se estudiará en el futuro, quizá como ponzoñoso o quizá como fascinante. Desde luego, los medios de comunicación tienen mucho que ver con respecto a su figura, porque los medios de comunicación adoran el apocalipsis, adoran a las figuras que tienen secretos, adoran a Charles Manson, porque se piensan que es poco menos que un mesías. Bueno, pues él tampoco se consideraba un mesías, solamente quería decir algo. ¿Se equivocó al decirlo? Claro, porque mató. Pero nosotros también matamos al no decir que hay gentuza que mata y que lo hace por placer y por dinero. Nada más, este es un programa muy difícil para mí, pero que espero que me hayáis entendido en lo que estaba diciendo. Y bueno, pues nada, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.